Hello and welcome to Telesur. I'm Carla Gonzalez and this is Interviews from Quito, the program where we explore the biggest challenges ahead in the country and in the region. In today's program, we look at the landslide victory of Andrés Manuel López Obrador as the new president of Mexico, a leftist man with years of trying to reach the presidency, with a plan to fight corruption and impunity in a country that has seen both of them run free. Will he lead a new surge of the left in the region, or will the position be too difficult for him? Today we will talk to Daniel Kersffeld, a political analyst, on what Mexico and Latin America can expect of López Obrador. Let's take a look at a video on this topic. Leaders from Latin America showed solidarity with Obrador too. President Nicolás Maduro congratulated the Mexican people and their new president, saying it was an opportunity for friendship and a triumph for sovereignty. Juan Manuel Santos of Colombia sent his congratulations, as did El Salvador's president. President Piñera expressed his intent to strengthen bilateral relations between Chile and Mexico in the next 6 years. Michel Temer of Brazil spoke of their historic relationship and how they will look to become even stronger with Obrador in office. The UK's opposition Labour Party leader, Jeremy Corbyn, said that he believed that the president-elect will represent the voice of the marginalized and poor. So, thank you very much for being with us, Daniel. So tell us, who is López Obrador? Who is the man that would lead Mexico for the next 6 years? A ver, López Obrador es, creo yo, uno de los principales referentes en la actualidad de la izquierda en América Latina, y a nivel de México es, bueno, más allá de haber sido elegido el domingo como nuevo presidente, yo creo que es no el referente más importante, sino prácticamente te diría el único líder, ¿sí?, en la actualidad en ese país, ¿sí? Un país donde la clase política ha sufrido un enorme desgaste, producto, bueno, de su propia historia, de los planes económicos y sociales que se han venido implementando en las últimas décadas, producto de la corrupción. Digamos, me parece en ese sentido que López Obrador representa algo nuevo, ¿sí? Contradictorio, es algo nuevo, es algo que también está muy anclado en el pasado mexicano, ¿sí? Esa tradición de los grandes liderazgos, al estilo de Cárdenas, por ejemplo, o de Madero en la Revolución Mexicana. Es decir, representa esos líderes que ya no abundan no solo en México, sino tampoco en nuestra región, ¿no? O sea, me parece que en ese sentido es bastante diferente a los dirigentes políticos tradicionales en los partidos tradicionales. So it's also the end of about 80 years of a bipartisan government between the PRI and the PAN. Can we say that we are witnessing the birth of a new political system, a new political way in Mexico? Bueno, eso estaría por verse realmente, ¿no? Depende en gran medida de cómo resulte esta experiencia de gobierno. Me parece a mí que hubo varias lecturas que fueron en ese sentido al decir que el triunfo de López Obrador y la llegada de Morena, ¿sí?, del Movimiento de Regeneración Nacional al gobierno, implicaban una crisis definitiva del tradicional sistema bipartidario, que en realidad es unipartidario, ¿no? Ha sido básicamente el PRI, y excepcionalmente ha gobernado el PAN en 2 periodos, pero básicamente estos 80 años han sido del PRI. Lo que la historia nos muestra, la historia del siglo XX en México, es que los sectores del establishment, los sectores políticos más tradicionales y más conservadores, tienen una enorme y fácil capacidad de adaptación, ¿sí? Y de cooptación también, ¿no? Entonces, cuando surgió el PRD, por ejemplo, el Partido de la Revolución Democrática, hace unos casi 30 años, un poco menos realmente, también se planteó que, bueno, finalmente el PRD venía a suplantar al PRI y que finalmente había triunfado una fórmula de izquierda y centroizquierda por sobre un partido que era hegemónico. Sin embargo, el PRI no solo
no perdió, sino que logró fortalecerse con el correr de las décadas, asumiendo otro perfil, en algunos casos más neoliberal y en algunos casos también más vinculado con la centroizquierda, traslapándose con lo que era el perfil del PRD. Digo esto simplemente como un ejemplo frente a veces a cierto tipo de expectativas que se plantean, ¿no?, frente a hitos. Sin duda la elección de López Obrador constituye un hito, pero de ahí a decir que esto plantea una crisis del modelo partidario tal cual lo conocíamos en México, bueno, yo no estoy tan seguro. Sí creo que va a generar un recambio que, como veíamos en el caso del PRD, es un recambio que se suele dar casi que generacionalmente, ¿sí? Cada 30, 40 años ocurre algún hecho de estas características en México que redefine el mapa político, ¿sí? Pero eso no quiere decir que las fórmulas anteriores necesariamente vayan a perecer. Lo que vamos a ver, creo yo, es una adaptación a estos nuevos tiempos, ¿sí? Va a haber un profundo debate en el PRI, en el PAN seguramente también, para ver cómo se adaptan, ¿sí? Porque saben sus dirigentes que a la larga corren el riesgo de desaparecer. Pero hasta llegar a ese punto va a haber necesariamente algún tipo de adaptación o al menos una discusión entre sus líderes para ver cómo se pueden acoplar a esta nueva época. And you were mentioning the fact that it's going to be the first time that they are a government. We are seeing results that Morena is also winning in the local governments, the governorships, and inside all the states. Some people are saying that that means that they won't have any opposition to their government. What do you see of that? Sí, sí, ese es el otro tema interesante, ¿no? Para ver qué ocurre aquí. Hay, digamos, dos temas importantes, ¿no? Uno, el hecho de, a nivel, casi diríamos, a nivel de lo territorial, ¿sí? El hecho de que Morena, además de la presidencia, ha alcanzado el poder en otros estados, en la Ciudad de México, y esto obviamente es novedoso. ¿Sí? Es novedoso que un partido de reciente formación, con más parecido a un movimiento social que a un partido político, de pronto llegue al gobierno en todos estos estados, en la Ciudad de México, en el Parlamento. O sea, eso es un desafío interesante para ver cómo se administra el poder o cómo una fuerza nueva administra el poder. Y el otro tema que está vinculado a esto, que también me parece a mí que es el enorme desafío de Morena y de López Obrador en este momento, es cómo convertir a un partido de estas características, ¿sí?, en un partido de gobierno, ¿no? Cómo se pasa de la oposición al oficialismo. Parece simple, ¿no? Parece como que finalmente se gana una elección y de aquí a unos meses, el 1 de diciembre, se hace el traspaso de mandatos y finalmente nos convertimos en partido de gobierno. Sin embargo, hay todo un tema de cultura política, de práctica, de una práctica, de una cuestión empírica muy concreta, del hecho de saber administrar y gestionar. Ahí López Obrador tiene una gran ventaja, y es que él ya fue gobernador o fue alcalde, nada menos que del Distrito Federal, ¿sí?, hace unos 10, 15 años, y en general, en cuanto a eficiencia, en cuanto a capacidad de gestión, todo el mundo le ha reivindicado, incluso la oposición, que es un hombre que sabe gestionar, o sea que, digamos que es un hombre que es buen administrador. Ahora, eso en cuanto a él, ¿no? Digamos que es un desafío ver ahora cómo otros cuadros de sus partidos, algunos con mucha experiencia, indudablemente, pero otros son muy nuevos, son muy jóvenes y les va a tocar esta responsabilidad de gestionar, de hacer política desde el gobierno, ¿no? Con toda la responsabilidad que eso implica. La oposición muchas veces da un poco de impunidad, ¿no? Uno puede decir y actuar y bueno, es oposición y como que esas reglas del juego están entendidas, ¿no? Ahora, cuando uno se convierte en gobierno y sin demasiada experiencia, incluso a nivel político, eso conlleva un gran riesgo, ¿no? Entonces me parece que ese es un punto importante para ver
qué va a pasar en los próximos años con este gobierno y con el movimiento, con Morena, ¿no? A ver si finalmente se consolida como un partido político. And he doesn't only have to deal with young people in his party, he also has alliances with former priistas, with former people that were in several parties, and that has been one of the main criticisms, that he's been making alliances with people from the political past of Mexico. Claro, ahí hay otro tema interesante, otro punto importante para tomar en cuenta, que también tiene que ver con la historia de México en estos 80, 90 años, casi un siglo realmente ya desde la Revolución Mexicana, ¿no? Si uno analiza con cuidado los perfiles políticos de los políticos más tradicionales de México, ¿no? Uno puede dar cuenta de que varias de estas personalidades atraviesan los partidos políticos, ¿sí? De acuerdo a distintas épocas, distintas coyunturas. Son muy pocos realmente los políticos que uno puede decir, bueno, este claramente estuvo toda su vida en un partido político, ¿no? Cuando se produjo la separación del PRD, del PRI, o sea, proveniente del PRI en el PRD, te diría que además de los líderes tradicionales de la izquierda, ¿sí? Que venían del Partido Comunista o del Partido Socialista, estamos hablando del fines de los años 80, principios de los 90, salvo estos dirigentes, que eran los que traían la mística, traían la movilización social, la participación en las calles, ¿no? Te digo que más de la otra mitad de los dirigentes del PRD eran dirigentes que provenían del PRI. Eran dirigentes que ya eran de la izquierda del PRI, es decir, de su ala más radical, pero que no habían abandonado el PRI hasta ese momento. Y otra parte importante eran dirigentes jóvenes, ¿sí? Del PRI, en algunos casos con pensamiento más radical, en otros casos no, pero que sentían que había una especie de casta de viejos, ¿sí? Que les impedía ascender y convertirse a ellos en dirigentes o en líderes con más proyección. Y que vieron en el PRD la posibilidad de saltar de una estructura a la otra, ¿sí? Y en muy poco tiempo alcanzar un lugar de mayor predominio o de mayor visibilidad, ¿sí? Esto no quiere decir que estos dirigentes sean de izquierda o de centroizquierda o radicales, simplemente hubo un conflicto generacional entre jóvenes y viejos. Ahora, con Morena pasa algo parecido también, ¿eh? Digo, el propio López Obrador es un hombre que originalmente viene del PRI, ¿sí? Luego pasa por el PRD y finalmente él arma su propia estructura, que es Morena. Hay gente que indudablemente viene de la izquierda de hace 50 años y de una izquierda más actual, ¿sí? De los últimos 20 años. Pero también hay otros líderes, hay otros dirigentes con mucho peso que también vienen del PRI y que, bueno, coquetean, por así decir, con la izquierda y con la centroizquierda, pero, bueno, yo no me animaría a decir que son ellos de izquierda o de centroizquierda, ¿sí? Entonces, ahí vas a tener también un entramado que va a darle, por un lado, le va a dar mucha riqueza, muchos matices a Morena, a este partido de gobierno, pero al mismo tiempo le va a dar en algún momento ciertas tensiones, ¿sí? Entre los que van a querer ir más allá y los que por el contrario van a pensar que, bueno, con la lucha contra la corrupción alcanza. And just about that, I was going to ask you about the fight against corruption. That was his main promise. López Obrador said he was going to fight corruption, but politicians' impunity, everything. How can he make that in 6 years? Bueno, es una gran pregunta. No sé si hay respuesta realmente para algo tan complicado, ¿no? Me parece que ha sido una de las grandes promesas de campaña, era una aspiración de la sociedad, no es nada original, al punto tal de que, bueno, finalmente el hecho de luchar contra la corrupción se convierte hoy por hoy en una bandera de cualquier partido y en cualquier lugar, ¿no? O sea, la lucha contra la corrupción es algo que planteaba Macri en Argentina, Lenín Moreno en Ecuador y López Obrador en México. Es decir, es un tema que hoy por hoy es tal vez uno de los pocos temas transversales, ¿sí? A todas las organizaciones políticas de izquierda y de derecha, y más allá del lugar en donde
hagan su vida política, ¿no? ¿Cómo va a poder resolver esto? A ver, yo creo que, como muchas veces pasa, ¿no? Yo creo que va a encontrar algunos casos ejemplificadores, ¿sí? Que en México, bueno, hay enormes casos de corrupción y donde, bueno, no hace falta investigar demasiado para saber quiénes son los culpables o los responsables, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que va a apuntar por esos grandes casos y al mismo tiempo va a generar cierta normativa, ¿no? Entre los funcionarios públicos y entre las fuerzas de seguridad también para fijar normas, ¿sí? de acción, normas de actuación. Ahora, la pregunta es, uno, ¿quiénes van a juzgar estos hechos de corrupción? ¿Sí? Y en segundo lugar, ¿cómo combatir algo que está tan enraizado en la clase política mexicana, ¿no? O sea, no estoy diciendo que todos sean corruptos, pero uno analiza la historia de México, por lo menos en el siglo XX y lo que va del siglo XXI, y encuentra que la corrupción a veces no es una excepcionalidad, sino que se convierte en algo tradicional, ¿no? Y hay muchas frases, muchos usos así coloquiales en México, donde a nivel popular incluso se defiende a la corrupción, ¿no? Finalmente forma parte de una forma de vida que, claro, está ligada también con la pobreza, está ligada con la falta de oportunidades reales, con las dificultades enormes para ascender socialmente. Entonces, claro, no queda otra que la corrupción, ¿no? Y la corrupción en una pequeña escala o en una gran escala. Claro, cuando es una gran escala, ya, cuando es excesiva, ya está penalizada o penada socialmente. Ahora, cuando forma parte de algo cotidiano, bueno, es algo que se acepta, ¿no? Ojo, esto ocurre en México y también ocurre en otras sociedades, no es que en México únicamente pase esto. Forma parte prácticamente de toda América Latina, ¿no? Yes, and López Obrador speaks about corruption as one of the main causes of violence in the country. He also has to deal with violence. We saw during the campaign more than 130 candidates were killed only in this election. So how will he handle that part of the issue, of the deal? Bueno, esa es la otra pregunta, ¿no? Finalmente, ¿cómo combatir la violencia que desde ya está vinculada a la corrupción, ¿sí? Pero al mismo tiempo también forma parte de una, casi te diría, una cultura política, ¿no? El tema de la violencia en México está muy enraizada. Claro, lo novedoso en estas últimas décadas, si querés verlo así, es el narcotráfico, ¿no? La violencia ejercida por el narcotráfico con sus vinculaciones con el mundo de la política. Eso sí es algo novedoso y claro, ahí nuevamente tenés uno de los grandes desafíos, una de las grandes promesas de campaña de López Obrador, que hay que ver si va a poder dar respuesta y ver hasta qué punto puede solucionar un tema tan grave como este, ¿no? Tengamos en cuenta que hay distintas áreas, incluso hasta regiones del país, donde directamente gobierna el narcotráfico, ¿no? Y cuando digo gobierna el narcotráfico no es que no estoy haciendo una metáfora, ¿no? O sea, donde realmente el narcotraficante de la zona es quien decide las reglas, ¿no? Y donde el Estado no se mete, pacta en todo caso para no intervenir y para dejar las fronteras del narcotraficante ahí como están, ¿no? Que no se expandan. Pero en ese territorio gobierna el narcotráfico. ¿Cómo hacer para que vuelva a gobernar el Estado? Bueno, es un tema importante ese, ¿no? No es un tema menor. And he not only has to deal with problems inside the country, but also outside. We saw President Donald Trump in the US speaking about his first conversation with López Obrador and how it was all respectful, apparently. How will he deal with the situation with his neighbor in the north? Bueno, creo que ese va a ser uno de los puntos más, el punto central de la política exterior de México, ¿no? Hace un momento decía que uno de los pocos asuntos transversales a todos los países de la región era la lucha contra la corrupción. Creo que el otro punto transversal para todos los países es el tema de la defensa de los migrantes, ¿no?
Claro, hay países que tienen más migrantes en Estados Unidos, como México, Centroamérica, hay países que tienen menos, pero finalmente la situación en la que hoy se encuentran los ilegales en Estados Unidos es un tema central para cualquier país latinoamericano. Y sí, para México va a ser un tema complejo, me parece que también para Estados Unidos va a ser un tema complejo, ¿no? Me parece que dentro de las variables que debían de manejar en Estados Unidos seguramente estaba el del triunfo de López Obrador, pero de ahí a lidiar con un presidente electo con tanto apoyo, ¿sí? Porque tengamos en cuenta que no ganó con el 40%, ganó con casi un 55%, con tanto respaldo popular, me parece que a Trump le va a ser un poco más complicado, ¿sí? Plantear el tema del muro, plantear el tema de la deportación a los mexicanos ilegales. No quiere decir que lo deje de hacer, ¿sí? Porque bueno, si algo nos ha demostrado Trump en todo esto es que tiene una política exterior que es agresiva y al mismo tiempo es casi que infranqueable, ¿no? Hay muy pocos márgenes de negociación con Trump, muy pocos márgenes. Entonces, creo que ahí, bueno, ahí es donde también se va a ver la cintura política de un candidato de un presidente electo como López Obrador, ¿no? ¿Qué postura va a tener él frente a un presidente de las características de Trump? And not just Trump, it will be interesting to analyze also his stance on foreign policy as a whole, as for example in the region, in Latin America. Who will he side with? Will he go with the left? Will he go with the right? We saw former Foreign Minister Videgaray being extremely against, for example, the government of Venezuela with Nicolás Maduro. But now we see López Obrador maybe trying to reach more to the left in Latin America. Ahí, bueno, ese es un tema interesante también para tomar en cuenta. A ver, yo aquí sería un poco cauto, ¿sí? Yo creo que no creo que México se salga, por ejemplo, de la Alianza del Pacífico. Sí creo factible que México pueda salirse del Grupo de Lima, ¿sí? Lo cual, si esto es así, puede llegar a resquebrajar ese bloque, le puede sacar un socio de los más importantes que ahora tiene, ¿no? Yo creo que la postura de México con relación a Venezuela y al gobierno de Nicolás Maduro va a ser de no intervención en temas que son ajenos. Y México en ese sentido tiene buenos argumentos para plantearlo porque finalmente es un país que está bastante alejado de Sudamérica, ¿sí? Por defectos o por miradas políticas de la propia clase política mexicana, que consideró hace 20 y pico de años que era mejor estar más cerca de Estados Unidos que de Sudamérica, pero también desde Sudamérica me parece que se hizo poco esfuerzo realmente para tratar de atraer a México hacia los problemas sudamericanos, ¿no? Entonces quedó como que México sí es Latinoamérica, tiene obviamente un peso político, económico, cultural enorme en América Latina, pero en América del Sur, si uno se fija, realmente las vinculaciones que ha habido entre México y Sudamérica en las últimas décadas ha sido más bien tibio, ¿sí? En ese sentido me parece a mí que México puede manejar una línea política frente a Sudamérica ahora con López Obrador con cierta soltura, ¿sí? Donde posiblemente pueda haber algunas muestras de solidaridad en las veces en que Estados Unidos se pronuncie contra el gobierno de Nicolás Maduro, pero yo no sé si va a haber una defensa decidida por parte del nuevo gobierno sobre la situación de Venezuela, ¿no? Me parece que en todo caso va a haber un poquito de distancia y sí va a plantear que, bueno, en todo caso los problemas que puedan existir en Venezuela
son un tema que tienen que resolver en Venezuela, ¿no? Me parece que por ahí va a ir un poco la línea política que se va a manejar desde México con el nuevo gobierno de López Obrador. Indeed, we have a very interesting country to look forward. Unfortunately, we are running out of time, but thank you very much, Daniel, for your time here. No, gracias a ustedes. So we've been talking to Daniel Kersffeld on the future of Mexico under the newly elected President Andrés Manuel López Obrador and what that could mean for the country and for the rest of the region. This is Interviews from Quito. I'm Carla González. Thank you very much for watching, and until next time. We are present at every event where our nations are staring. We believe in a new global vision, united in